Empezamos entonces con el capítulo 4, gestión de costos. La idea es, más que nada, hacer un resumen de lo que ya han visto de costos en la carrera, en economía, hacer alguna relación con los costos de un proyecto, cómo analizar los costos de un proyecto. Es muy probable que nosotros, bueno, cuando estamos haciendo presupuesto de proyecto, apliquemos algunas de estas cuestiones, con lo cual es muy importante que lo sepan hacer. Y una de las cosas que vamos a ver también es cómo medir el avance del proyecto a partir de un método que se llama valor ganado, que es el método que propone PMI para analizar el seguimiento de un proyecto a través de los costos. O sea, pone el avance del proyecto en valores. Vamos a ver. Bien. Entonces, vamos a tratar de aplicar técnicas de justificación económica para justificar el proyecto que vamos a llevar adelante y justificarlo a nuestros clientes. Y lo que decíamos recién, el proceso de control de costos para determinar cuánto de avance tiene nuestro proyecto en función de la planificación que hemos hecho. Bien, para justificar económicamente un proyecto, deberíamos calcular los costos de ese proyecto, qué cantidad de dinero se va a invertir, cuánto tiempo va a demandar ese proyecto. ¿Por qué? Porque, bueno, supuestamente ese dinero va a estar estancado en el proyecto hasta tanto se obtengan los beneficios, con lo cual tendré que saber cuándo se van a obtener los beneficios en función de ese proyecto para ver cuándo recupero lo que invierto en el proyecto, que sería la idea. Bien, otra de las cuestiones es si tengo el dinero o no para llevar adelante el proyecto, o cuánto me cuesta obtener ese dinero, si tengo que sacar un crédito para obtener ese dinero para llevar adelante el proyecto. Y obviamente todo proyecto conlleva riesgos. Los riesgos de un proyecto están en relación a la posibilidad o probabilidad de obtener o no los beneficios que hemos estimado que ese proyecto nos va a traer. Los beneficios que tendrá ese proyecto una vez implementado o cuando ese proyecto empiece a dar beneficios, que a lo mejor no necesitamos tener todo implementado totalmente el proyecto para que ya empiece a darnos algún beneficio. Bien, si yo les pregunto a ustedes, un proyecto de software de los que nosotros estamos involucrados, ¿cómo les parece que podremos, que ya lo hemos analizado en la medida que fuimos avanzando en el trabajo integrador, ¿cómo les parece a ustedes que calcularemos los beneficios? ¿O de dónde, cómo estarán definidos esos beneficios? A ver, si se les ocurre. Y en cuanto a la mejora de ciertas métricas que hayamos definido, como por ejemplo para una comparación o algo. Bueno, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que el beneficio es en valor monetario. Entonces ahora lo que me dijiste, ponerlo en valor monetario. Que nos pague la empresa el contrato que hayamos hecho. El beneficio del proyecto. A ver, No, por ejemplo, este no sé, proyecto, a ver, lo pongo un poquitito más. Digo, este proyecto que voy a llevar adelante, que es el desarrollo de, a ver, un carrito de compra para la empresa, qué sé yo, me va a salir 200.000 pesos. Entonces, el cliente, ¿sí?, va a decidir invertir en ese proyecto si ese proyecto le reditúa beneficios que vayan más allá de esos 200.000 pesos en un Claro, porque tiempo prudencial. Bueno, ahora hacer me un dicen carrito de ustedes compra, cómo pongo eso en moneda, ese beneficio. sí, ¿Cuál porque sería? haciendo un carrito de compra, obviamente,
eso va a aumentar las ventas del negocio. Por lo tanto va a ser redituable. Si bien la inversión es de 200.000, capaz que la ganancia neta es mucho más. Ajá. ¿Y entonces cómo hago para calcularlo? Al beneficio. Y haces el costo, No, te lo no, digo por el aire, beneficio, capaz que me... beneficio, beneficio. Quiero que me digas beneficio. El costo ya lo sabemos, dijimos 200.000 pesos. Ese es el costo de desarrollo, del desarrollo de la aplicación que queremos. Iba a Beneficio, ser ganancia, la menos suma de costo. las ventas que realizaste mediante ese carrito de compra, mediante la utilización de esa aplicación. Bueno, pero todavía no las hice. Entonces yo le tengo Tienes que... que definir algún promedio, algún valor que vos definas promedio que te consuma el cliente y Genial. multiplicarlo por los que ganarías, las ventas. Por los que También, yo asumo que van a empezar a comprar por la web, y estoy considerando que no se puede ir a comprar presencialmente. Si no, no lo vendería. ¿Está bien? Sí, también entonces tendrías que hago lo tener en lo cuenta, que decían recién. ¿Cómo? si también tendrías que tener en cuenta, por ejemplo, lo que te ahorrabas a comparación de lo que hacías antes. No sé, si antes tenías empleados trabajando vendiendo, que ahora no lo vas a tener, ahí tenés una X Capaz cantidad que mensual liberas que no pagás. Perfecto. O sea, en este momento lo que me han dicho es, si yo pongo un carrito de compras, voy a tener mayores ingresos, por un lado. ¿Sí? Entonces, calculo un beneficio por el lado de los ingresos. Y lo que acaba de decir Alejandro es, ojo, que no es solamente los ingresos, también estoy evitando costos. Ya no tengo al empleado asociado a la venta digamos, en el salón de compra, sino que a lo mejor lo puedo hacer trabajar en otra actividad. Claro. Hasta que está el tema del carrito de compra, también por ejemplo acá en mi ciudad hay muchos locales de ropa que dejaron de hasta alquilar donde estaban y directamente pasaron a hacer ventas online. Entonces también otro egreso que podés evitar es el de un alquiler, por ejemplo. Hacer Exactamente, todas ventas en showroom y todo eso. todos esos, digamos, evitar costos que tenía la actividad, se cuentan como beneficios. O sea que dentro de los beneficios vamos a estar incorporando lo que son ingresos específicos por la actividad diferente que estamos haciendo y los costos evitados por haber cambiado la modalidad de trabajo. Dice, Gaby, un ahorro de 10 millones de pesos, también podés cobrar en envío. Bueno, tal cual. Todo eso entraría dentro de lo que serían ingresos y costos evitados. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, yo voy a tener que calcular el costo de lo que me lleva a obtener, digamos, el proyecto en sí. A ese costo, obviamente, le voy a tener que ver en qué tiempo lo voy a tener que invertir. Bueno, eso se pone, digamos, también dentro del baseline de tiempos. Armamos el baseline de costos con esto. Perfecto. Una vez que tenemos ese baseline de costos, empezamos a ponerle cómo llegamos a obtener los beneficios o cómo evitamos los costos. Y le ponemos, ahora vamos a ver, armamos lo que se llama una matriz de beneficios para calcular con qué probabilidad, ¿sí? O con qué certeza es que estamos intentando o creemos que esos beneficios o esos evitar costos, o esos costos evitados, se van a poder lograr. Bien. Profe, ¿puedo hacer una Bien. pregunta? Sí. Cuando en economía dimos algo de planificación de proyectos para Genial. que sea salir positivo, y creo que había dicho algo como de que tenés que planificarlo a 5 años, por ejemplo, o ver Bien. a partir de qué año empieza a ser redituable, pero en un país como Argentina, que es el país, digamos, más impredecible del mundo, ¿cómo se pueden hacer estas Es predicciones? imposible. A ver, Siempre que hay puedas una... estoquear, eso es. A ver, no. Hay dos cuestiones con respecto a los proyectos nuestros, que a lo mejor puede haber sido eso lo que el profe les dijo. Yo lo que tengo es una inversión en este momento, digo carrito de compras, perfecto. Voy a invertir 200.000 pesos en ese carrito. ¿Yo voy a recuperar los 200.000 pesos ya? ¿Mañana? ¿Salgo a vender y lo recupero No, mañana? No. no, obvio Bien. que no. Bien. Entonces, yo no puedo decir,
este proyecto va a ser redituable ya. Entonces lo que hago es poner un horizonte de tiempo, que eso fue debe haber sido lo que el profe les comentó. Entonces digo, bueno, a ver, este carrito de compras, por cómo son las tecnologías en este momento, ¿sí? ¿Cuándo va a quedar obsoleto? Y ahí van ustedes. ¿Cuándo yo puedo decir que una aplicación, o cuánto tiempo voy a pensar que una aplicación va a poder estar vigente, que la voy a poder seguir usando, que no le voy a tener que hacer mantenimiento, o sí le voy a tener que hacer mantenimiento, pero muy poco, y esa actividad la voy a poder seguir haciendo con ese carrito de compra? A ver. Y ahí está el número de años, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Y hasta que haya una opción mejor, pero de todas formas no sería obsoleta. Bueno, Hasta que deje de pero a funcionar, ver, si, ¿cuánto tiempo les parece a ustedes que la aplicación, así con la interfaz que van a hacer y todo, no va a necesitar cambios radicales, ¿eh? Porque, a ver, si ustedes me dicen, vamos a empezar a vender con cuasimonedas, que espero que no suceda, pero en este país cualquier cosa es una ampliación de requerimientos, o sea, no pasa nada. Ahora, si cambio todo, qué sé yo, cambian los lenguajes, por una cuestión de mejora en la performance, ya digamos, la estructura de ese software ya no sirve y todo lo demás. Tenemos un tiempo largo como para pensarlo, ¿sí? Por eso, cambios radicales, acá dice Gaby, cambios radicales 5 años, es cierto, más o menos los proyectos que tienen que ver con tecnologías los tiramos a 5 años, no más que eso, y si quieren comemos churros. Oye, están todos los ruidos, me encanta. Bueno, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Yo compro una pregunta- PC hoy compro una PC. ¿Cuándo va a quedar obsoleta? ¿O cuándo voy a decir, che, esto la tengo que cambiar? Independientemente que podamos hacerlo o no en este país. Y más o menos eso. No menos eso, ¿está? Los celulares duran, si te los roban duran menos, pero como a mí, 6 meses. Pero si no, ¿cuánto lo cambiamos? ¿Una vez cada año, año y medio? Sí, ponele. Estamos cambiando, digamos, el celu. Y con eso, muchas veces, cambiamos también las interfaces, ¿sí? Porque cambian los sistemas operativos, o sea que hay que hacerle una modificación a lo mejor muy importante a las interfaces, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que les comentaron con respecto a cómo evaluar a futuro es estos 200.000 pesos que invierto hoy, porque probablemente, ¿cuánto le puede llevar a hacer un carrito de compra? 2 meses de desarrollo, 1 mes y medio de desarrollo, ¿sí? ¿Puede ser? Más o menos, ¿les parece? ¿No? Y depende del carrito de Podría compra. ¿Cómo? Y depende del carrito de compra y la empresa para lo que estás haciendo. Bueno, pero vamos a poner una estimación de ese tiempo, por eso los costos que comenté. Bien, yo eso lo invierto, pero el beneficio no lo obtengo enseguida, como dijimos, y entonces me pongo o me propongo esos beneficios, ¿sí? Decir que los voy a obtener año a año. Ahora, yo hoy invierto 200.000. El mes me implemento dentro de 2 meses, ¿sí? Empiezo a obtener beneficios a partir de esos 2 meses. Y voy ganando 10.000 o 20.000 o 30.000 pesos por mes, ¿sí? Un número X. El primer mes eran 30.000, el segundo mes serán 30.000. Y no necesariamente, puede ser menos como puede ser más. Sí, pero si yo lo mido en cómo evolucionan los costos y los precios en este país, al mes siguiente seguro que hay un 35% de aumento por la inflación, Ah, ¿sí? Y ojo con eso. Y ahí tenemos inflación. Entonces a los valores
¿sí? Yo los voy a tener que disociar de la inflación para poder compararlos con los 200.000. Si no, esos 200.000, dentro de... Es como te dicen, compré en 12 cuotas, y hoy me conviene comprar en 12 cuotas, porque dentro de las 12 cuotas, cuando termine de pagar las 12 cuotas, si son sin interés, y no pagué nada. ¿Sí? Claro, No a existe más a las eso iba 12 mi cuotas sin interés. pregunta. Ahí está. Pues si pongo 200.000 pesos hoy, cuando recupero 200.000 pesos, en realidad capaz que recupere la mitad o un cuarto de lo que había puesto en un Exactamente. Entonces principio. hay que disociarlo para poder entender cuándo voy a recuperar los beneficios, hay que disociarlo de esto que se llama inflación, porque si no, es imposible comparar. Por eso en nuestros países es tan complicado definir si un proyecto es rentable o no es rentable. ¿Sí? Porque hay mucho, digamos, mucha variabilidad en función de la inflación. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros acá. ¿Sí? Si vos te vas a otro país, no te entienden cuando vas a analizar este tipo de cosas. Porque ellos tienen una economía estable y a lo mejor ahora en tiempo de pandemia pueden llegar a tener una inflación del... 0,5. Claro, una cosa, nada, anual. Y Está. nosotros en nuestras mejores épocas. Claro, bueno. Bueno, yo tengo un conocido que fue gerente de una tarjeta, la del Citicorp en Estados Unidos. Y bueno, y en el 2008, cuando hubo todo este problema en Estados Unidos, digamos la burbuja inmobiliaria, no sé si escucharon nombrar, él estaba allá. Y bueno, y había aconsejado a todo el mundo no meterse a invertir en ese tipo de cosas con mentalidad argentina. Y él con mentalidad argentina realmente obtuvo muchísimos beneficios gracias a eso. El resto quedó en bancarrota. Pero bueno, porque nosotros tenemos esa mentalidad, que no en todo país sucede, de que el mes que viene no sabemos si vamos a estar ganando lo mismo o menos de la mitad del sueldo que estamos ganando, pero por efectos de la inflación. Entonces, ojo con eso. Cuando estemos cuantificando costos y beneficios, hay que disociarlo del tema de la inflación para poder comparar. Bien. Y acá les dice que los beneficios son los ingresos, que era lo que decíamos antes, más los costos evitados. En el caso de desarrollo de software, generalmente no estamos trabajando con los ingresos, sino más que nada con los costos evitados. De hecho, cuando ustedes estuvieron trabajando con el trabajo integrador, ¿sí? Y estuvimos pensando en la mejora del proceso crítico, muchas veces estuvimos pensando en qué cosas, por ejemplo, en bajar qué cosas. Que serían Tiempos. después para calcular los beneficios. A ver, ¿qué dijeron por ahí que no escuché? Tiempos puede ser. Tiempos de desarrollo de cosas, o sea, tiempo de ejecución de ese proceso. Claro. Bien, con lo cual estoy evitando costos de el personal que atendía esa tarea, por ejemplo. Entonces, si tengo que Costo evitar... operativo. ¿Cómo? Costo operativo, digamos. Claro, costos operativos, y esos costos operativos se traducen en las personas que estaban desarrollando el trabajo, ¿sí? Cada una de esas personas, y calculando el valor hora que esa persona tenía dentro de ese proceso. ¿Está? Entonces, si estoy evitando 10 horas o 20 horas o lo que fuere semanalmente, esto después vamos a ver cómo lo podemos calcular, pero tomo una unidad de tiempo y ahí me estoy tratando de calcular cuántas horas estoy evitando. Si lo que estoy evitando es, por ejemplo, desecho de materiales, ¿sí? Porque cambié la forma de producir o pierdo menos material porque, no sé, trabajé mejor con el stock o porque introduje un sistema de stock que mejora esa calidad. Bueno, ahí tenemos también costos evitados. ¿Está? Entonces, siempre, generalmente, cuando trabajamos en lo que sea procesos o desarrollo de software y todo demás, más que del lado de ingresos, como podía ser lo del carrito de compra, que ese sí me va a generar más ingresos, vamos a estar trabajando sobre el lado de los costos evitados. ¿Bien? Bueno, entonces,
Para cuantificar costos y beneficios, nosotros vamos a calcular los costos, que van a estar en función de la mano de obra y de las cosas que tengamos involucradas en nuestro proyecto. Vamos a determinar, listar y definir beneficios, que van a poder ser ingresos o costos evitados. Le vamos a poner un nombre y vamos a necesitar calcularlos. Y acá dice, identifique las fuentes de información. ¿Qué significa esto? Recién nosotros dijimos, para calcular los ingresos que vamos a tener con el carrito de compra, tendríamos que calcular un promedio de las ventas que tuvimos en los últimos tiempos. ¿Sí? Bien. ¿De dónde sale esa fuente de información? ¿Cuál sería la fuente de información para esos datos? Y eso sería el registro interno de las ventas que vos tendrías de la empresa. Por ejemplo, yo tengo un registro, sistematizado o no, de información referida a las ventas, y entonces, bueno, yo puedo calcular, digamos que exactamente, en este caso, cuáles fueron las ventas de los últimos meses. O, si yo estoy vendiendo ropa, por ejemplo, que fue uno de los ejemplos que me dieron por ahí, también tiene estacionalidad la ropa. La ropa de invierno a lo mejor se vende de una forma, la ropa de verano de otra forma, y entonces tengo una estacionalidad en los ingresos. Esa es una fuente de información muy fidedigna, ¿sí? Porque la tengo registrada, porque son las ventas que hice en los últimos meses, con lo cual no tengo por qué no dudar de esa fuente. ¿Está bien? A mí me tocó una vez trabajar sobre un proyecto que lo que hacía era, que ahora es muy común, esto fue hace unos cuantos años, con lo cual no era tan común, que era ir con una tarjeta a la farmacia, ¿sí? Con la tarjeta de la obra social, y que me vendieran los medicamentos con el descuento de la obra social, y que me vendieran un genérico, etcétera, y que me pudieran dar el precio que yo tenía que pagar, mientras la obra social se encargaba de el resto del porcentaje. Había medicamentos que tenían un porcentaje, otros medicamentos otro porcentaje. ¿Cuál era el beneficio de eso? Porque hasta ahí, llevar adelante ese proyecto no parecía tener un beneficio real, solamente un costo. El costo era implementar el sistema con las farmacias, ¿sí? Y el costo de la tarjeta, es el plástico, digamos, que había que darle a cada uno de los afiliados a la obra social. Bien, entonces el gerente de la obra social me dice, lo que pasa es que estamos teniendo mucha venta de medicamentos en las farmacias de afiliados que no pagan la obra social, ¿sí? No están pagando la obra social. Se dan de baja y nosotros estamos pagando el medicamento después a la farmacia, ¿sí? Sin el respaldo de la cuota del afiliado de la obra social. ¿Se entiende el caso? Sí. ¿Bien? Bueno, entonces había un egreso de dinero, ¿sí? Por venta de medicamentos, digamos, por la compra que hacía el afiliado de medicamentos, y ese afiliado después se daba de baja. Entonces mi pregunta fue, ¿cuántos? ¿Cuántos afiliados se dan de baja y cuánto compran en promedio esos afiliados? Ah, mucho, me contestaron. ¿Mucho es una medida? No, para nada. Yo no puedo comparar mucho con el costo que podía tener ese desarrollo. Imposible. Yo no lo puedo comparar. Yo tengo que llegar al número. ¿Qué pasa? Teníamos ese número y en realidad no había una forma de calcularlo en forma directa. ¿Por qué? Porque la farmacia le factura a la Asociación de Farmacéuticos, la Asociación de Farmacéuticos le factura a las obras sociales, y en el medio va la receta del médico al afiliado. Y en muchos casos esa información y está bastante oculta en los sistemas y nunca se había pedido. Entonces la idea fue que ese mucho yo lo tenía que traducir
a números. Bueno, gracias a Dios, sé mucho de SQL, entonces me metí adentro de los sistemas que no conocía y empecé a indagar cómo estaban armados, digamos, cómo llegar a esa información. Bien, ese mucho terminó siendo, hace 10 años atrás, era como si ahora les diría mensualmente los afiliados que después se daban de baja, o que les reclamábamos el pago de la cuota de la obra social, eran, pónganle, 30.000 pesos por mes. Que para una obra social 30.000 pesos por mes no es nada. ¿Sí? En un año 300.000 pesos no es nada en una obra social, digamos, ese importe. Ahora, o sea, el mucho terminó siendo nada. Y el tema era que encima esos afiliados después se los recuperaba, o sea, pagaban la cuota que tenían, digamos, adeudada, ¿sí? Y los volvíamos a recuperar como afiliados y seguían pagando, con lo cual, en definitiva, al final de año me quedaba menos que nada, o sea, en el cálculo fueron 300 pesos en ese momento, que no era un número relevante. Con lo cual yo no tenía beneficios que yo entendiera, ¿sí? Que se podían contraponer a los costos que me iba a lo que me cobraban las empresas desarrolladoras para este software. Había solamente 2 software que hacían esto con las obras sociales, y si no los teníamos que desarrollar nosotros, y la verdad que era, uno era muy costoso y el otro era por demanda, o sea, por utilización del software. Después, si quieren, les cuento de qué se trataba. Entonces, cuando yo fui a la reunión para decirles, miren, no, la verdad que no encuentro justificación económica de este proyecto, me dijeron que no, que lo justificaban por el lado de la imagen, que era muy bueno decir, mi afiliado, ¿sí? Se presenta a la farmacia con una tarjeta, ¿sí? Como el afiliado a OSDE. Entonces era comparar, digamos, que el afiliado se sintiera comparado con un afiliado a una obra social de mucho renombre. Y ahí estamos al horno, chicos, nosotros no sabemos calcular imagen, o los beneficios que puede dar una imagen, y si yo lo pienso, ¿cómo se traduce la imagen en este caso? A ver, ¿en qué? ¿Qué puedo yo lograr teniendo una buena imagen? Primero, retener a los clientes, Primero, retener a los afiliados en este caso, o a los clientes. generar una mayor satisfacción por Perfecto. parte de los clientes y después quizás incorporar nuevos clientes. Incorporar Por nuevos eso. clientes. Perfecto. Pero para eso tenemos que pedir asesoramiento a marketing, porque no nos vamos a meter nosotros en una cuestión de marketing. Pero tenemos que tenerlo en la idea de que a ese beneficio también hay que cuantificarlo. Si bien nosotros no lo vamos a poder cuantificar, a lo mejor específicamente, porque no estamos en el área de marketing, sí podemos analizarlo como un potencial ingreso a esto de tener, digamos, una buena imagen, porque vamos a tener más clientes o vamos a retener a los clientes que ya tenemos. ¿Se entiende? Con lo cual, si identificamos las fuentes de información, y acá yo mencioné varias, ¿sí? Tenemos que ver cuán fidedigna es esa fuente, porque este gerente que me decía que el gerente general debería ser una fuente muy fidedigna de información, cuando me está diciendo mucho sin saber de qué se trata, ¿sí? El beneficio que se está obteniendo, me estaba diciendo, no, nosotros perdemos mucho por los afiliados que se dan de baja, y en realidad no se daban muchos afiliados de baja, o sea que me estaba dando una información falsa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a calcular los beneficios, porque nosotros no contamos con esa información muchas veces. Lo mismo para el tema de marketing, ¿sí? Cuánto la imagen puede repercutir en un beneficio del proyecto que vayamos a implementar. ¿Estamos hasta acá? Bueno, corto esta reunión porque queda menos de un minuto, y a las 5:15 arrancamos la próxima. ¿Estamos? Vale. No. Dale.